un poquito de agua. Ay, qué difícil esto. Bueno, sí, comunicadora, pero siempre atrás de una pantalla, así que esto es tan re cerquita. Tengo una ayuda a memoria igual, porque en estos días, aparte casualmente hoy grabamos disco con La Murga de Noche, o sea que estos días han sido como muy sobrecargados de emociones y de cosas. Me pasó que cuando me llamó Sofi, en realidad fue, que me llamó para invitarme a charlar con ustedes hoy sobre coraje, me hizo como pila de sentido que la temática fuera coraje, porque era marzo y en mi cabeza solo aparecía el 8 de marzo y entendí por qué. Tuve que hacer como un trabajo enorme para entender por qué yo. Y ahí me empezaron a caer un montón de fichas, porque tuve que ponerme a pensar en cosas que no me había puesto a pensar, en cómo había llegado hasta donde llegué, que fue como para mí un abrir y cerrar de ojos, pero en realidad implicó un montón de procesos míos, dolorosos y un montón de cosas. Así que agarré una libretita y puse coraje y empecé a sacar flechitas para pensar en cuáles eran las palabras que se me venían a la cabeza. La primera que se me vino fue mi madre, después fueron mis hermanas, después fueron las histéricas y después fue LFD. Esas fueron como las 4 palabras que a mí se me vinieron a la cabeza. Yo soy feminista, milito activamente por el feminismo. El feminismo es una causa que busca la igualdad en los géneros, pero entendiendo que hay un género que está muy abajo que el otro. No es levantar 2, hay que levantar 1 porque el otro ya está arriba. Entonces, bueno, se me vinieron esos 4 temas y me acordé de eso, que yo no siempre me identifiqué feminista. Creo que el feminismo es un camino al que se llega. No nacemos siendo feministas porque nacemos en un sistema que nos cría de determinada manera, que consumimos determinados productos, que vamos a determinados institutos educativos, que leemos libros que tienen sesgos. Y bueno, uno se construye feminista. Entonces decidí pararme en el momento en que todavía no era feminista, en el que decía que los extremos no, y que la palabra no me gustaba, y era una charla que tenía mucho con mi hermana. Y decidí pararme ahí para tratar de entender cómo llegué a donde llegué y lo que hemos logrado, que eso me parece que es importante. Yo nací en una casa de mujeres, porque mi papá falleció cuando yo tenía 5 años, mi mamá es profesora y es mujer, en una época en donde los profesores cobraban bastante menos que ahora y donde tuvo que salir a trabajar hasta 14 horas por día para mantener a 4 gurisas. ¿Tá? Mis hermanas grandes, que tenían 7 y 10 años más grandes que yo, me ayudaban con los deberes, me hacían la merienda y compraban la leche. ¿Tá? Dentro de todo fue una casa con mucha suerte, porque no todas las casas con madres solas llegan a poder salir adelante. Lo cierto es que mi vieja, por suerte, tuvo una espalda importante, siempre fue muy aguerrida, y yo inevitablemente aprendí lo que era ser una mujer y también aprendí mucho sobre el coraje, porque nunca la vi quebrarse. Entonces, eso es algo que entiendo hoy posiblemente, y en ese momento me parecía muy natural, pero no lo es. Si lo pensamos todos, no lo es. Cualquiera que tenga un hijo o que no lo tenga entiende que es muy difícil. Nada, nosotras somos 4 mujeres muy distintas todas y muy independientes, y me parece que eso fue mérito de ella y está bueno. El reconocimiento es algo muy importante en todos los pasos de la vida. Entonces, bueno, llegué a mi primer, digamos, momento de militancia feminista sin saber que era militancia feminista, que fue dentro de una murga joven de mujeres, Cero Bola es el nombre, capaz que cae el nombre, es bastante... y bueno, y ahí tuve el placer de cantar y también de escribir, y también ahí volví a encontrarme otro grupo de mujeres que me volvieron a enseñar sobre las dinámicas de las mujeres en una organización horizontal. Las mujeres, cuando nos ponemos alineadas y no competimos entre nosotras, que es algo que
tenemos que aprender a deconstruir también. Somos estructuras muy sólidas y somos muy cooperativistas y somos muy compañeras. Y bueno, también eso me empezó a mostrar cosas que nosotros siempre fuimos una familia muy relacionada al carnaval. Mi madre maquillaba en carnaval, mi hermana salió en La Mojigata, que es la murga que hoy estoy haciendo la producción. Y siempre estuvimos ahí, pero siempre me llamó la atención la baja participación de las mujeres, ¿no? Hoy en día, 2017, somos el 5% de la representación, o sea, las mujeres somos el 5% de los artistas en escena en la categoría de murgas, que es la categoría por ahí más fuerte dentro del carnaval. Capaz que no todos son asiduos al carnaval, pero el carnaval vende las entradas que vende el fútbol en un año, en un mes. O sea, capaz que uno piensa Uruguay, sí, el fútbol, sí, garra charrúa. Pero el carnaval llega a los barrios que no llegan muchas cosas. Está en la tele, llega al interior. Entonces, es un agente cultural muy importante. Y uno podrá decir, sí, pero es machista. Es machista, muy machista, y yo quiero estar ahí. ¿Por qué quiero estar ahí? Porque machista es toda nuestra cultura. No es solo el carnaval, son los Beatles también. El problema es que nosotros siempre estamos pegándole a los agentes culturales más populares. Estamos siempre señalando a los que por definición pertenecen a los estratos más bajos. Entonces ahí no queda mucho de justiciero, queda más bien de clasista, cuando uno solamente está mirando y señalando a esos agentes culturales. El carnaval es un agente de cambio muy importante, llega un mensaje muy heterogéneo también, porque no hay dos murgas iguales, y tenemos que seguir luchando por nuestra participación ahí. Entonces, después de muchos años y muchos debates y discusiones, y con esta tercera ola que empezaba del feminismo, Sofi, si querés, en realidad, ahí es una foto de Cero Bola. Después de muchos años empecé como a aflojarme con el tema del feminismo. Y empecé a hacer agua con los argumentos. Y yo decía, sí, pero el feminismo... Y en realidad lo cierto es que las mujeres somos la mitad de la población, pero somos el 20% en los lugares de poder y somos el 70% de los pobres. Somos la mitad. O sea, esos números no tendrían que ser así. Entonces, ya está. Llegó un momento que cedí y dije, bueno, sí, soy feminista. Después miré y dije, bueno, sí, ya está, ya fue todo, tiré el balde y empecé a hacer lo que hacemos las feministas cuando empezamos en este trance, que es desarmar todo lo que hacíamos y todo lo que, por qué lo hacíamos y con cómo nos relacionábamos y, aquel novio me estaba violentando, por ejemplo, ¿no? Cosas así y te empieza a doler horrible, te das cuenta también de todas las veces que podrías haber ayudado a una compañera y decidiste clavarle el codo, y también es un dolor que te parte al medio. Por suerte, en ese camino me encontré con dos compañeras de trabajo, que hoy son amigas, que se encontraban en la misma situación que yo, desarmándose y dolidas, y dijimos, vamos a hacer algo con esto, porque en realidad tiene que haber más gente que se sienta así. Básicamente, tenemos que poder ayudar a que la gente no se sienta tan angustiada en este camino. Entonces, hicimos lo que después, déjame ver si tenía, creo que tengo, sí, gracias. Hicimos un podcast que se llamaba De Histéricas. De Histéricas fue un podcast que lo que hacía era agarrar un tema, podía ser la madre naturaleza, por ejemplo, y empezamos a decir por qué sobrevalorábamos a la madre naturaleza. Entonces, desarmábamos temas hasta llegar a por qué tenemos tan naturalizadas ciertas conductas, por qué nos hacen daño y por qué no las soltamos de una vez por todas. Era un tema a la vez y empezó a tener una presencia muy grande en las redes sociales, muy grande. Al punto que el podcast pasó a un tercer plano. O sea, ya nadie hablaba del podcast, nos conocían porque teníamos una presencia muy fuerte en las redes y bueno, ya se estaba convirtiendo en lo que se llama el ciberactivismo, que es algo que también aprendimos acá, en este camino. Todo esto yo no me había puesto a pensarlo nunca.
Pero bueno, el ciberactivismo es otra forma de militancia, ¿no? Que básicamente se adecua a los tiempos que tenemos ahora, que son mucho más dinámicos, que son menos presenciales y que aparte te posibilitan llegar a otros lugares, a lugares que capaz que de otras maneras no se llegaba. Entonces dijimos, bueno, empezamos a atender redes con compañeras de Argentina, con compañeras de acá, con las mujeres en el horno, con un montón de compañeras, ayudamos en campañas y dijimos, ya estábamos llegando a un techo y necesitábamos seguir para arriba. Entonces, muchas nos habían planteado que querían hacer una juntada. Muchas mujeres que en ese nicho de militancia encontramos a muchas mujeres con muchas ganas de militar y decir cosas, pero sin el espacio. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una juntada inicial, sacamos cálculos, llamamos a un hostel, me acuerdo. Tenían como, máximo eran 35 personas, dijimos, bueno, vamos a pensar entre 20 y 35, a ver cómo lo podríamos financiar, bla, bla, bla. Vamos a abrir un formulario de Google. Entonces pasó, ahora sí, ahí está, pasó que nos desbordaron. De hecho, en este momento ahí, que dijimos, vamos a dar un rango más, se anotaron más de 100. Abrimos una cuestión para 20 y 35, o 35 personas y se anotaron 100 y pico de mujeres. Tuvimos que recalcular todo lo que habíamos pensado porque no podíamos dejar mujeres que querían hacer algo sin esa posibilidad. Entonces fue un bueno, pará porque no tenemos cómo hacer esto. Éramos 3, no teníamos los medios, no teníamos ningún tipo de financiación. Éramos 3 personas atrás de una computadora, es real, no teníamos nada más que eso. Entonces hubo que volver a pensar absolutamente todo lo que habíamos tejido hasta ese momento. Y el 9 de marzo, o sea, tiempo después, el 9 de marzo agarré esa base de datos que tenía con el formulario de Google. Tenía viento en la camiseta porque después de ese 8 de marzo era como que, bueno, vamos a cambiar el mundo. Y armamos un grupo en Telegram. No sé si conocen Telegram, es una plataforma muy buena para la comunicación de grupos grandes. Armé un grupo en Telegram y bueno, me comuniqué con esas 100 y pico de personas y agregué a más personas. Lo cierto es que dijimos, bueno, esto está buenísimo, pero quieren un encuentro, vamos a organizarlo juntas. Esto tiene, si nosotros vamos a ser feministas, tenemos que también deconstruir la idea de que acá alguien nos va a venir a solucionar algo, de que acá alguien va a saber más que yo. Todas íbamos a aprender de todas y todas íbamos a hacer esto juntas. Entonces, armamos un grupo divino, se armaron comisiones de trabajo, una para cada necesidad que el encuentro iba a tener, logística, finanzas, contenidos, para ver qué contenidos íbamos a hablar. Y bueno, y nos financiamos con lo que son las remeras Sarta, que si van a cualquier marcha las van a ver, porque tienen mucha presencia. Y decimos que nos íbamos a financiar todo lo que pudiéramos por nuestros propios medios, también para tratar de no depender de nadie más que de nosotras, ¿tá? Entonces, bueno, también las remeras Sarta fueron como un golazo. Hay hombres también usando remeras Sarta. Quiero que también desarmar ese concepto de que los hombres están por fuera. No, los hombres tienen que buscar un nuevo lugar, que es muy difícil de encontrar, pero está. Son compañeros, son aliados, los que tienen ganas de serlo, que a veces lo que pasa es que hay que aprender a escuchar, y eso también es algo difícil. Nosotros tenemos que aprender un montón de cosas y ellos también tienen que aprender un montón de cosas. Y bueno, llegó el día del encuentro, el 9 de septiembre del año pasado, y fue una cosa increíble, fue increíble. Al encuentro no le faltó nada. Llegamos después de 5 meses de trabajar juntas. ¿Cuántas mujeres éramos? 30, 20, juntas todo el tiempo. Juntas todo el tiempo. Las organizadoras éramos 30 mujeres. No nos conocíamos, no, veníamos todos de lugares muy distintos, de barrios distintos, con mochilas distintas. Y en ese momento no importaba, porque la mochila solo te trajo hasta ahí. Después la mochila tenés que dejar, porque hay algo que es mucho más grande y que nos trasciende a todos. Entonces, llegamos hasta ese día, era un auditorio de casi 200 mujeres, lleno. Trajimos compañeras del interior, financiadas por las remeras, trajimos compañeras del exterior, financiadas por las remeras.
Y bueno, la primera parte eran charlas, que vinieron compañeras de afuera, vinieron compañeras de acá, militantes de hace muchos, muchos años, a contarnos cómo era militar, básicamente, porque nosotras, nada, nos estamos metiendo en un mundo absolutamente nuevo, con gente que no conocíamos al lado, pero que estábamos convencidas que queríamos un futuro con la de al lado. Era algo increíble, era algo que nos desbordaba. O sea, era muy emocionante ver eso. Y bueno, por ejemplo, al mediodía hicimos un almuerzo compartido, cada cual llevó lo suyo, gente que vino sola, con su pascualina, tipo, hola, ¿qué tal? No conocía a nadie, y las tipas estaban ahí, y vos tenías, lo único que podías pensar era, vino porque tiene ganas de cambiar el mundo, y vos no la podés dejar a pie, es como... Tenés que darle la mano y decir que vas con ella y capaz que vos no estabas tan segura, pero ahora tenés que estar segura. No hay vuelta atrás, es así. Y bueno, después del plenario donde decidimos el nombre, el encuentro de feministas desorganizadas pasó a ser el encuentro de feministas diversas. Ya no éramos desorganizadas, el encuentro tampoco era nada desorganizado. A esa estructura horizontal también está bueno decir que el encuentro de feministas desorganizadas y ahora diversas hacía todo por consensos. Un huevo. O sea, estamos hablando de que yo propongo ahora algo y no hay votación. Hay una votación, pero para ver qué es lo que no estás de acuerdo y lo charlamos. ¿Qué pasa con eso? Salíamos de ahí con una estructura sólida, no tenía agujeros eso, porque estábamos todas convencidas de lo mismo. Entonces, y nosotros necesitamos una estructura sólida y sin agujeros, porque al mundo que tenemos había que salir con una estructura sólida y sin agujeros, no había otra. Entonces, todo es más largo, pero sólido, y está lleno de amor, pero lleno de amor, de gente que no conocemos, que es lo más lindo. Entonces, al final del encuentro, una compañera que no sé si recuerdo quién era ya, que había ido sola, madre, levantó la mano, después de estar 9 horas en ese auditorio, levantó la mano y dijo que había ido sola, que no sabía lo que esperaba, que no sabía con lo que se iba a encontrar, que no conocía a nadie, pero que sabía que ese era su lugar en el mundo. Entonces no había más nada que ponerse a trabajar después de ese día. Y bueno, en realidad fue un poco lo que pasó. El encuentro de feministas diversas hoy es un colectivo donde activamente hay 100, pero en realidad están en la vuelta 200 mujeres, en realidad, entre red de contención y otros proyectos. Tiene muchos proyectos, se organizan comisiones, todas articulamos entre nosotras, muchas peleas, pero termina todo bien siempre. Tenemos el proyecto de desaparecidas, que buscamos a las mujeres desaparecidas, que eso es algo que en los medios no se habla. Tenemos mujeres que desaparecen del mapa de un día para el otro, dejan de existir y nadie las conoce porque suelen ser de estratos bajos, suelen caer en redes de trata, muy relacionadas al tejido político muchas veces, entonces tampoco se habla de esto. Está la red de contención de mujeres, está el proyecto ARTA, que es una revista digital para adolescentes, que ya la pueden encontrar, es arta.uy. Recomiéndanla a todas sus jóvenes de la vuelta, porque son contenidos muy sanos y que no subestiman la cabecita a una gurisa solo porque tiene 12 años. Se le da material de calidad. Bueno, eso entre otros proyectos, está el de autocuidado, porque también nos tenemos que cuidar a nosotras. Bueno, seguro me olvido de varios proyectos que tenemos en la vuelta. También tenemos un observatorio de datos, una biblioteca de uso libre para la gente, también pueden entrar, hay material muy lindo. Y tratamos de socializar el conocimiento porque estamos acostumbrados también a esa competencia de que esto es mío y no, el conocimiento es para todos y si crecemos todos, eso tiene un valor que no tiene límites. Entonces, bueno, si querés pasarme a la última en realidad, no se ve mucho igual, pero es el momento de la votación del nombre del colectivo. Cuando me dijeron de venir, yo había hecho una especie de discurso inicial
que trataba de que me pasara por el costado, porque tengo un tema con eso, y es que el feminismo busca trascender los relatos personales, en realidad. ¿Qué pasa? Esto es mucho más grande que cada uno. Nosotros, eso es lo que les decía, venimos con una mochila, cada cual viene con una historia. Yo me encontré con gente dentro del colectivo que tiene una historia muy horrible, con gurisas violentadas sexualmente desde muy chicas, o gurisas que hasta el día de hoy viven en situaciones complejas, en barrios que están muy alejados y que para movernos tenemos que ayudarnos entre todas para que todas podamos llegar a esas dinámicas. Y me parece que es importante entender eso, que el feminismo es una lucha que es colectiva, que sí nos implica y sí tenemos que ver, y los procesos pasan por uno, pero que en realidad lo que importa es lo que hagamos después con eso, y no nosotros ni nuestra historia personal. Entonces me pasaba mucho eso, de tener la duda de cómo encarar esta charla sin que fuera sobre mí, porque en realidad hay una frase que digo, me toman bastante el pelo, que es: tu vida no es parámetro. La uso para todo, sobre todo para pelearme con gente. Las feministas peleamos muchísimo. Y bueno, me pasó eso, que no es momento, me parece, que muchas veces nos vemos discutiendo de dónde vas en la marcha, atrás, adelante, cuál es tu lugar, cuál es el mío, qué tengo que hacer. Esto es mucho más grande que todos. Y en la escala social siempre va a haber alguien pasándola mucho peor que yo. Entonces, en realidad, no es culpa de nadie, ¿no? No podemos hablar de culpas. Tenemos que hablar de responsables, en realidad. Porque la culpa es estática, se muere ahí y no pasa nada con la culpa. Y la responsabilidad es dinámica y nos permite tomar un lugar y posicionarnos y encontrar dónde puedo ejecutar y yo ser ese agente de cambio. Entonces, en la batalla que se planteen, en la batalla que tengan ganas de dar, está bueno entender que los caminos del medio ya no están sirviendo, que no son momentos para ser tibios y que tenemos que plantarnos en algún lugar e ir para ahí, porque en realidad hay algo que es mucho más grande que todos nosotros y es cuestión de tomar el lugar, es nuestro lugar, es salir a buscarlo nomás. Así que, muchas gracias.